Entre Escrituras. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Bienvenidos a mi podcast Entre Escrituras, un podcast dedicado a el estudio y enseñanza de nuestro manual Ven Sígueme, un manual espectacular para el estudio de las escrituras, tanto personal como familiar. Antes de comenzar, quiero recordarles que por favor se suscriban a mi canal, que puedan darle like a este video y puedan compartirlo con la persona que ustedes crean que lo necesite. El Ven Sígueme esta semana corresponde del 13 al 19 de abril y nos corresponde leer Éxodo del 14 al 18. Éxodo capítulo 14 hasta el capítulo 18. Como siempre les recomiendo, lean primero todos los capítulos que nos manda el Ven Sígueme a leer y estudienlo solamente los capítulos y luego cuando ya leamos y estudiemos los capítulos, nos vamos a estudiar el Ven Sígueme a profundidad. Esto es lo que yo hago y esto es lo que hace que yo pueda tener un mejor entendimiento de las escrituras, porque lo leo por separado, lo estudio, luego de último estudio el Ven Sígueme y lo indago. Entonces, bueno, como siempre vamos a comenzar leyendo la introducción de esta clase, de este manual. Yo siempre recomiendo leer la introducción porque en la introducción nos habla cosas referentes al manual, a la clase que vamos a leer, y aparte también la introducción tiene enseñanzas muy bonitas para nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo esta hermosa introducción, que dice de la siguiente manera: los israelitas estaban atrapados. Por cierto, el título de esta semana es Estad firmes y ved la salvación de Jehová. Ese es el título del Ven Sígueme esta semana. Ahora sí continuamos. Los israelitas estaban atrapados. Tenían el mar Rojo a un lado y al ejército de Faraón que avanzaba por el otro. En apariencia, su escape de Egipto duraría poco tiempo. No obstante, Dios tenía un mensaje para los israelitas que deseaba que recordaran durante generaciones. No temáis, Jehová peleará por vosotros. Desde entonces, cuando el pueblo de Dios ha necesitado fe y valor, ha contado esta historia. Cuando Nefi quiso inspirar a sus hermanos, dijo: seamos fuertes como Moisés, porque el desierto habló a las aguas del mar Rojo y se apartaron uno y a otro lado. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca. Cuando el rey Limmi quiso que su pueblo cautivo levantara la cabeza y se regocijara, le recordó ese mismo relato. Lo mismo hizo Alma cuando quiso testificar a su hijo el poder del Dios. Y cuando nosotros nos sintamos atrapados, cuando necesitemos un poco más de fe para ver la salvación que Jehová hará, podemos recordar cómo salvó Jehová aquel día. Esta enseñanza o esta historia de todo lo que pasaron estas personas en el desierto y todo esto nos enseña a nosotros en estos días. Porque como dice aquí, siempre hemos de recordar que Jehová los libró y los salvó y los sacó de ese lugar. Entonces, como lo dice aquí en esta parte, cuando sintamos falta de fe, cuando nos sintamos débiles, cuando sintamos que ya no podemos más nada, más en la vida, debemos recordar que Jehová salvó aquel día. Entonces, Dios es de hoy, es el Dios de ese día. El Dios al cual yo le pido hoy en oración algo, es el mismo Dios que abrió el mar Rojo en su momento. Es el mismo Dios que los libró de la tierra de Egipto. Es el mismo Dios que hizo tantas cosas por ellos. Entonces, si es el mismo Dios, ¿por qué yo dudar
de su poder? ¿Por qué yo dudar de lo que Él puede hacer en mi vida y en la vida de los demás? ¿Por qué dudar de todos los milagros que Él puede hacer? Entonces, no debemos olvidar estas cosas, porque esto es algo que Él nos ha dejado para que nosotros recordamos que Él siempre está con nosotros y que Él puede hacer cualquier cosa porque Él puede hacerlo. Nada es imposible para Él. Así que, bueno, esta es la introducción, hermosa introducción, me encantó muchísimo. Pero ahora vamos a comenzar a desglosar un poco cada tema o cada punto que se nos da aquí. En primer lugar, dice, el Señor puede llevar a cabo un gran hecho en mi vida. Al leer Éxodo 14 del 1 al 10, imagina cómo se habrán sentido los israelitas al ver que se acercaba el ejército de Faraón. ¡Wow! Yo creo que sentirían un gran miedo, un miedo impresionante. Si a veces nosotros pasamos por cosas y sentimos miedo, imagínense estas personas, los israelitas, al ver que viene el ejército de Faraón a buscarlos, a atacarlos, porque recuerden que luego que ellos salieron de Egipto, el Faraón como que se arrepintió y dijo como que no, pero ajá, ya va, vamos a ir a buscarlo porque ajá, eso como que ya no me parece. Y se fueron. Y entonces no quiero imaginar de verdad el miedo o el temor tan grande que tenía esta gente al ver que estaba siendo perseguidos por todo este ejército. Pero aquí entre esta cosita hay una enseñanza muy bonita. Aunque el ejército sea muy grande, aunque digamos el ejército vamos a hacerla como la prueba, la vamos a asimilar así. Aunque el ejército sea muy grande, aunque tu prueba sea muy grande, recordemos que Dios es más grande que ese ejército y que esa prueba. Entonces, Dios demostró su gran poder al librarlos de todos ellos. Entonces, ellos sentían miedo, pero luego que pasó todo esto, me imagino yo que sentían mucha esperanza y mucha protección de parte de Dios. Sin embargo, habían cosas que, bueno, pues, que a veces nos hacen dudar que esa gente confiaba en Dios, pero sí lo hacía. Seguimos. Quizás sientas que necesitas de un milagro para sobrevivir a algún desafío difícil que estés afrontando. ¿Qué aprendes en Éxodo 14 del versículo 13 al 31? Que te inspire a buscar el poder de Dios en tu vida. ¿Qué aprendes en estas escrituras que a ti te inspire a buscar el poder de Dios en tu vida? A mí me inspira mucho amor y a mí me inspira seguir confiando en Dios porque a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, o sea, yo siento que mis dificultades y mis circunstancias en realidad no son nada comparado a que un ejército te esté persiguiendo para matarte. Entonces, si estas personas resistieron, aunque sintieron temor, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, me inspira a buscar el poder de Dios siempre en mi vida. Medita sobre el modo en que has visto su poder en el pasado, que aprendiste sobre él de esas experiencias. Nosotros hemos pasado por muchas circunstancias como personas y como hijos de Dios, aún más. Ahora bien, ¿qué aprendemos de esas cosas? ¿Qué aprendemos de esas dificultades? ¿Qué aprendemos de esas circunstancias? En algunos momentos, cuando no tenemos nada que comer y confiamos en Dios, aprendemos a que Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿qué aprendemos del Señor en las circunstancias que hemos vivido? ¿Nos han preguntado algo como eso? Creo que si enfocamos estas cosas o estas dificultades a pensar de esta manera, va a ser mucho mejor. Y no vamos a enfocarnos en lo malo, sino vamos a enfocarnos siempre en lo bueno que Dios tiene para nosotros. Seguimos. Éxodo 15, del 1 al 19, es un cántico de alabanza que los israelitas cantaron después de que el Señor dividió el Mar Rojo. Claro, ellos sintieron mucho gozo, sintieron mucho amor por el Señor, por
haberlos librado de este ejército y entonaron un cántico. Se dice que este cántico fue inspirado. No fue un cántico que ya estaba hecho, sino fue una improvisación que realizaron súper inspirada por el Espíritu. ¿Qué frases de este cántico te parecen especialmente significativas? Quizás haya un himno que sientas deseos de cantar cuando el Señor ha hecho algo asombroso por ti, tal como Oh Dios de Israel. Considera cantarlo, escucharlo como parte de tu estudio y tu adoración el día de hoy. Siempre el Ven Sígueme nos recomienda escuchar un himno. Y es muy importante que lo podamos escuchar porque el Ven Sígueme es un manual que está inspirado. Y si escuchamos el himno que nos recomiendan escuchar, eso es un himno inspirado también. Entonces vamos a poder obtener mayor conocimiento y mayor espíritu en nuestra vida. Dice, véase también Doctrina y Convenios 8 del 2 al 3. Y esto lo voy a leer y dice así. Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del mar rojo sobre tierra seca. Entonces, bueno, el espíritu de revelación nos habla aquí. Segundo punto dice, el Señor puede hacer que lo amargo sea dulce. Si ustedes leyeron la clase o no, si leyeron los capítulos de las escrituras, nos podemos dar cuenta que hay un milagro, ¿sí? De aquí en estos versículos, que Moisés convirtió el agua que era muy amarga en agua dulce, echando un árbol al agua. Y dice así, leer acerca del viaje de Israel podría hacerte pensar en cosas de tu vida que te hayan parecido amargas, como las aguas de Mara. Estas aguas se llamaban Mara. ¿De qué manera ha hecho el Señor que las cosas amargas de tu vida sean dulces? ¿Qué valor han tenido esas experiencias en tu vida? A mí me encanta el Ven Sígueme porque nos hace preguntas que nosotros debemos reflexionar y debemos tomar en serio estas preguntas. Por eso es que yo siempre digo que cuando vamos a leer el Ven Sígueme, leamos primero los capítulos de las escrituras y concentrémonos solo en eso. Y luego leamos el Ven Sígueme y concentrémonos en el Ven Sígueme. Y respondámonos esas preguntas desde nuestro corazón. Porque estas preguntas nos hacen reflexionar. ¿De qué manera ha hecho el Señor que las cosas amargas de tu vida sean dulces? Él tiene el poder de hacer esto. De que nuestra tristeza se convierta en gozo. Que nuestro llanto se convierta en alegría. Él es experto en esto. Pero, ¿cómo puede Él hacer esto en nuestra vida? ¿Cómo puede Él obrar de esta manera en nuestra vida? Y esto es muy fácil. Buscando primeramente su justicia. Buscando primeramente su Santo Espíritu. Buscad primeramente el reino del Señor y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, si nosotros queremos que estas cosas, que el Señor obra en nuestra vida de esta manera, debemos buscarlo. Debemos buscarlo. Y hay algo muy bonito que creo que es más adelante, pero lo voy a comentar en este punto. Y hay una pequeña frase que en uno de los videos recomendados, eso también les recomiendo que lo puedan ver, los videos que nos recomienda el Ven Sígueme. Hay una frase que es muy hermosa que dice, si quieres que tu vida cambie, o el ritmo de tu vida cambie, cambia el estilo de tu día. Si tú quieres que el estilo de tu vida cambie, cambia el estilo de tu día. ¿Y cuál es el estilo de mi día? ¿Cuántas veces nosotros oramos en el día? ¿Cuántas veces nosotros leemos las escrituras en el día? ¿Cuántas veces nosotros estamos en comunicación con el Padre en todo el día? No sé,
a veces poco, a veces bien. Y el que me responda que muchas veces en el día, de verdad le felicito. Pero muchas veces las respuestas son muy pocas. Si yo quiero que mi estilo de vida cambie para hacer un estilo de vida más santo, un estilo de vida más conforme a su palabra y conforme a lo que Él quiere que nosotros, como nosotros vivamos, debemos empezar por cambiar nuestro día a día, tener más comunicación con Dios, leer más las escrituras, orar más, hablar más con Él. Para que estas cosas, que lo amargo se convierta en dulce, nosotros lo podamos ver en nuestra vida. Que Dios lo pueda hacer, lo puede hacer. Si el Señor ha hecho tantas cosas y todo lo que ha demostrado el faraón, lo ha demostrado porque Él quiere que sepamos y que Él sepa que Él lo puede, que Él lo puede hacer todo. Que Él es un Dios poderoso. Que no hay nada, pero absolutamente nada imposible para Él. Así que confiemos en el Señor. Que esto lo vamos a poder ver en nuestra vida. Ahora bien, si lo hemos visto, ¿cómo te has sentido tú al ver? ¿O de qué manera el Señor ha obrado de esta manera en tu vida? ¿Qué valor ha tenido esta experiencia en tu vida? Hay experiencias amargas que Dios me las hizo sentir dulces. ¿Cuáles fueron esas? Esta, aquella. ¿Qué puedo aprender yo de estas experiencias? Entonces, vamos a tener una mejor comunicación con el Padre. Verás más ejemplos de experiencias amargas para los israelitas en Éxodo 16 y 17. Es tentador criticar sus murmuraciones o quejas, pero al leer, piensa si alguna vez has hecho lo mismo. ¡Wow! ¿Qué aprendes de las experiencias de los israelitas que puede ayudarte a murmurar menos y confiar más en Dios? ¿Y qué te enseñan estos versículos sobre Dios? Cuando yo hablo de tener más comunicación con Dios, es cierto, es verdadero. Pero también esto viene agarrado o viene arraigado a confiar más en Dios. Cuando nosotros tenemos una comunicación con el Padre, podemos entender ciertas situaciones en nuestra vida y por qué sucede. Nosotros debemos aprender a confiar más en Dios, debemos tener fe, mucha fe. Nosotros, la vida cristiana, nuestra vida, se basa en la fe, en tener fe en lo que el Señor hizo, en lo que hace y en lo que hará. No solamente en lo que hizo, porque ya yo sé que lo hizo, no, sino en lo que hará también, porque de eso se trata la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos aprender a confiar más en el Señor, tener más fe, porque de eso se trata nuestra vida. Creo que nuestra vida cristiana se trata más en la fe que en cualquier otra cosa, igual que en las personas de antes. Las personas, nuestros antepasados o las personas, los pioneros, incluso los israelitas y todas esas personas que todavía esperaban a Jesucristo. Bueno, los pioneros no, pero las personas que esperaban a Jesucristo en el Antiguo Testamento tuvieron mucha fe y confiaron sin ver, porque de eso se trata la fe, confiar sin ver. O sea, ellos confiaban que venía un Salvador, aunque no estaba, ellos confiaron. Y pasaron muchísimos años para que llegara Jesucristo, pero ellos siguieron confiando en que iba a venir un Salvador. Así que fe, de eso se trata. ¿Y qué te enseña estos versículos sobre Dios? Nosotros podemos pensar que los israelitas eran unos necios y que, no sé, que les hacía falta fe también, pero ellos estaban viendo, o sea, a veces es ilógico porque decimos, ellos veían los milagros, ellos veían la provisión de Dios, pero aún así murmuraban, pero aún así se quejaban, pero aún así esto, pero aún así aquello. Pero, pues bueno, esto es un ejemplo para que nosotros hagamos las cosas un poco diferentes por algo el Señor dejó en las escrituras para que podamos aprender tanto de lo bueno como de lo malo o de los errores en algunos casos, digamos, de lo que cometían las personas en ese tiempo. El siguiente punto dice, el Señor me ofrece alimento espiritual a diario. Dado que lo que todos necesitamos comer, el Señor a menudo compara
las cosas espirituales con la comida. Esto lo dice porque el Señor les dio provisión al pueblo de Israel, dándoles maná, codornices y todas estas cosas. Busca sus lecciones espirituales en las experiencias de los israelitas con el maná en Éxodo 16. Por ejemplo, ¿qué ves en las instrucciones del Señor que se encuentran en Éxodo 16 y 19, 22? Que se apliquen en nuestra nutrición espiritual. Recuerde que el Señor les dio unas órdenes específicas de que no guardaran para el día siguiente, sino que todo lo que recogieran fuese para ese día. Y las personas que guardaban esto para el día siguiente se les llenaba de gusanos. Entonces, nosotros todos los días debemos buscar esa nutrición espiritual. Eso prácticamente, o lo que yo entiendo, es que nosotros debemos buscar diariamente el pan de cada día, como lo dice. ¿Sí? El pan de todos los días. ¿Y cuál es el pan? Las escrituras, todo lo que es espiritual, orar al Padre, leer las escrituras, leer los manuales, todo esto debemos hacerlo a diario. Porque yo no puedo hoy leer las escrituras, mañana yo no las voy a leer, porque ya yo las leí ayer. O voy a orar el lunes para que Dios me guarde toda la semana. No, todos los días es un día nuevo. Todos los días tenemos dificultades nuevas, todos los días pasamos por procesos nuevos, todos los días tenemos cosas nuevas. Así que todos los días debemos orar, debemos arrepentirnos, debemos leer las escrituras. No podemos vivir con el maná del día anterior, porque se daña. Un día que hagamos esto, ya nuestra vida espiritual empieza a cesar. Entonces, para descubrir otras lecciones que el Señor tal vez desee que aprendas de este milagro, medita en preguntas como las siguientes. ¿Qué me da el Señor que es como el maná diario que dio a los israelitas? ¿Qué puedo hacer que sea similar a recoger maná? Esto lo acabamos de conversar sobre nuestra vida espiritual, sobre la lectura de las escrituras y todo esto, ¿verdad? Puedes encontrar ideas adicionales en uno o más de estos videos, el pan de cada día. Y hay 3 videos muy buenos que les recomiendo que ustedes puedan leer. De verdad, es muy, muy, muy bueno. Hay una frase, ¿sí?, que me gustó mucho de estos videos, que dice: el mar rojo se partirá para el que busca la revelación con sinceridad. Por eso es que creo que esta lección, más que todo, nos habla de, obviamente, confiar, pero también nos habla mucho sobre buscar al Señor, porque debemos hacerlo diariamente. Piensa en otras cosas que haces todos los días, además de comer. ¿Por qué ciertas cosas tienen que hacerse a diario para que sean eficaces? ¿Qué te sientes inspirado a hacer para procurar tener experiencias espirituales a diario? Esto ya es una respuesta que ustedes mismos una pregunta que ustedes mismos se tienen que formular, porque eso es algo muy, muy personal. Entonces, ¿qué te sientes tú inspirado a hacer para procurar tener experiencias a diario? Por eso es que comenté hace rato el pequeño pensamiento sobre si tú quieres cambiar tu estilo de vida, cambia tu estilo de día. Y esto lo dice en uno de los videos que nos mandan a ver aquí. Porque es así. Si yo quiero cambiar mi vida, cambio mi día, cambio mi manera de ver mi día a día. Y hay un video muy bueno que también se lo recomiendo leer, que se llama La Restauración Diaria. Es muy bueno, consta de 5 minutos, pero es muy, muy bonito. Y de verdad espero que ustedes puedan verlo. Jesucristo es mi roca espiritual y el agua viva. Piensa en El Salvador mientras lee Éxodo 17 del 1 al 7 y pregunta: ¿en qué sentido es Jesucristo como una roca para ti? Y nos menciona esto porque Moisés hizo salir, o Moisés no, con el poder de Dios, hizo salir agua de una roca. Entonces, ¿qué significa Jesucristo
¿En qué sentido es Jesucristo como una roca para ti? Yo investigué un poco qué más o menos podría significar tanto la roca como el agua. Y dice, la roca significa estabilidad, firmeza, refugio y fidelidad. Y todo esto nos lo da nuestro Padre Celestial. Y el agua significa sustento. Quiere decir que sacia nuestra sed espiritual. Limpieza, perdón y renovación, trata de decirlo. Adaptabilidad, y el Espíritu Santo se mueve, llena vasijas, llena vacíos en nuestra vida. Esto significa, o esto pude interpretar en qué puede significar el agua y la roca, ¿sí? Entonces, piensa en El Salvador. Ok, esto ya lo leímos. Siguiente punto dice, los discípulos se ayudan unos a otros a aliviar la carga de realizar la obra del Señor. Este es el último punto y dice así. Es posible que haya momentos en tu vida en los que puedas identificarte como Moisés, momentos en los que otras personas dependan de ti, pero te pesen las manos. Otras veces podrían ser más como Aarón, Ur y Jetro, quienes sostuvieron a Moisés. Ponte en el lugar de cada una de esas personas mientras lees Éxodo 17 y 18 y ve lo que el Señor te enseña acerca de su obra. Así que pensemos, y pongámonos como en el puesto de estas personas. Hay muchas cosas que de repente nos pesan en nuestra vida. Y muchas veces nos sentimos solos porque vemos a nuestro alrededor que estamos solos y que estamos solos cargando con estas cosas, pero déjeme decirle que no estamos solos, todos estamos acompañados por nuestro Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. Ellos nunca nos abandonan. Hubo una oportunidad que yo pasé por un momento muy difícil en mi vida, no fue hace mucho, fue hace poco, y yo sentí una soledad increíble. O sea, me sentí muy sola, sentí un gran vacío en mi corazón. Pero leyendo la escritura y orando al Señor, yo pude entender que Jesucristo nunca me deja sola en mis momentos difíciles. Nunca me deja sola en mis momentos de aflicción. Siempre está conmigo. Y hay un versículo en la escritura, específicamente en la Biblia, donde siempre me ha hecho sentir mucho amor, mucha paz. Y es ese que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todos los te recogerá. Creo que este fue un versículo clave en mi vida. Muy, muy clave. Porque creo que mi vida siempre se ha basado en esto, en sentir mucha soledad, en estar muy sola. Pero este versículo me dio mucha paz y me dio mucho entendimiento y me dio a entender que de verdad nunca he estado sola. Y yo me pongo a ver y a recapitular las circunstancias que he pasado en mi vida y Dios ha estado ahí y siempre me buscó y siempre ha estado conmigo y nunca me ha abandonado. Así que no nos dejemos llevar por las circunstancias, por lo que estamos viendo. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Dejémonos llevar por su amor, por su fidelidad. Pensemos en que yo estoy aquí hoy día es por Jesucristo. Que yo asisto a mi iglesia es porque quiero conocer más a Jesucristo. No por las personas, no por lo que me hagan sentir. Que claro, eso tiene un peso en nuestra vida, pero eso no lo es todo. Nuestro todo debería ser Jesucristo. Y muchas veces perdemos ese norte. Muchas veces nos alejamos de la iglesia simplemente porque un hermano nos dijo algo que no nos gustó. Y cuando esto pasa, quiere decir que nunca hemos estado enfocados en lo que realmente importa, que es Jesucristo y que es su palabra y que son sus escrituras y su amor. Porque yo no estoy en una iglesia por las personas. Yo estoy en la iglesia por Jesucristo y para Jesucristo, para servirle a Él, para ayudar a las personas a que lo conozcan a Él. Cuando yo voy a predicar o cuando yo voy a hablar de las escrituras, yo no quiero que me conozcan a mí, yo quiero que conozcan a Jesucristo.
y a su obra maravillosa, la obra hermosa que hizo cuando vino a esta tierra y todo lo que ha seguido haciendo hasta ahora. Creo que todas aquellas personas que hablan de su amor, de Jesucristo, no quieren ser conocidos ellos, simplemente quieren hacer conocer a Jesucristo. Cuando tú le presentas a alguien a Jesucristo, es a Él, no a ti. Y aunque nos sintamos solos hoy, Él siempre está con nosotros. Siempre, siempre, siempre está con nosotros. Siempre nos da una palabra. Él siempre nos busca la manera de brindarnos un abrazo, de brindarnos abrigo, de brindarnos amor. Pero debemos también ser obedientes a su palabra y a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, bueno, de verdad, esto es algo maravilloso. Quiero terminar con una pregunta que está dentro de ayuda para las escrituras, que dice así: ¿qué quiso decir Moisés cuando dijo estad firmes y ved la salvación de Jehová? La palabra hebrea traducida como salvación se utiliza a menudo en el Antiguo Testamento para referirse a la ayuda o asistencia de Dios, casi siempre en forma de un rescate en el sentido físico. La frase estad firmes proviene de una palabra hebrea que también puede significar ocupar la posición adecuada o asignada. Con Faraón y su ejército acercándose rápidamente, los israelitas afrontaban un desafío abrumador. Cuando Moisés dijo estad firmes y ved la salvación de Jehová, puede que estuviera invitando a los israelitas a dejar de centrarse en sus propias fuerzas limitadas y en cambio poner su confianza en el poder de Dios para librarlos. Dejemos de centrarnos en nuestras propias fuerzas limitadas y empecemos a confiar más en nuestro Padre Celestial. Él siempre está con nosotros y Él quiere que seamos felices. Así que bueno, esa es toda la clase de esta semana. De verdad, una clase maravillosa, una clase de mucha reflexión. Espero verlos la siguiente semana con otro video más para seguir estudiando las escrituras específicamente en el Vencilio. Así que nos vemos la próxima semana.